ver sobre todo con 3 millones de euros que aparecieron en las cuentas de su mujer y que luego desaparecieron misteriosamente. Nadie sabe a dónde. Pedro Gómez, ¿qué dice ese informe de la UCO sobre la mujer de Enríquez Negreira? Pues en ese informe dicen que están analizando y estudiando cómo ha podido llegar a conseguir esos 3 millones de euros porque no serían justificables ni con sus rentas ni con sus nóminas, ya que ella sí que estaba contratada por las empresas de Enríquez Negreira y de su hijo. Cobró hasta 190.000 euros por sus servicios en diferentes años, pero sí que llegó a albergar esos 3 millones de euros, de cuyo origen, dice la Guardia Civil, todavía no están justificados. Bueno, hablamos de 3 millones de euros, Pedro, y además de varias cuentas bancarias. Pues son un total de 12 cuentas las que ha localizado la Guardia Civil en ese informe de más de 160 páginas que presentó ante el juez Aguirre, que está investigando la causa Negreira. 12 cuentas a nombre de la mujer de Enríquez Negreira, en la que fue recibiendo diferentes transferencias, también incluía sus nóminas, también incluía sus pensiones, pero que poco a poco esas cuentas se fueron vaciando y de casi 3 millones de euros al final quedaron a cero. No solamente hablan de esas cuentas, de esos cheques, de esos 3 millones de euros en las cuentas de la mujer de Enríquez Negreira en ese informe de la UCO, Pedro, sino que también se hablan de los supuestos pagos del Fútbol Club Barcelona Enríquez Negreira. Según este informe, no hubo asesoramiento por parte de Negreira, ¿no? Es una idea que ya han reiterado la Guardia Civil en diferentes informes. Dice en este último que han presentado al Juzgado de Barcelona que no queda acreditado que de ninguna manera los pagos que realizaba el Fútbol Club Barcelona a las empresas de Enríquez Negreira y de su hijo, de Javier Enríquez, tuviesen como destinatario, tuvieran como objetivo final un asesoramiento sobre arbitraje. Y además insisten en reiteradas ocasiones en la importancia que tenía la presencia de Enríquez Negreira en el amplio dispositivo que se montaba para los equipos de fútbol, para los entrenadores, y del asesoramiento que recibían directamente de su hijo, el cual les acompañaba en ocasiones hasta los vestuarios del estadio del Fútbol Club Barcelona. Jorge Calabres, jefe de investigación del Español. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la Guardia Civil habla en este informe de 3 millones de euros, 3 millones en ingresos que no estarían justificados, ¿no? Esta sería la gran novedad de este informe de la UCO, Jorge. Sí, este informe, que contiene 168 páginas, son las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil tras la investigación del caso Negreira. Se resumen también en 25 puntos y el último, que es la gran novedad, son esos 3 millones de euros que han aparecido de forma injustificada en las cuentas de Ana Paula Rufas, la actual pareja sentimental de José María Enríquez Negreira. No está justificado el origen, tampoco la salida, porque esas cuentas, esas 12 cuentas en las que recibió los 3 millones de euros, quedaron vaciadas y a saldo cero después de un tiempo, porque había sacado en efectivo ese dinero. Hemos visto que en este informe de la UCO también se habla del supuesto papel o trabajo que haría Enríquez Negreira para el Fútbol Club Barcelona y de esos pagos que no estarían justificadas de alguna manera esas labores de asesoramiento, ¿no? Sí, completamente. O sea, la Guardia Civil lo que hace es desmontar la versión del propio Joan Laporta que dio en rueda de prensa, desmontar la versión del Fútbol Club Barcelona. Ese asesoramiento no existió nunca de Enríquez Negreira, no existe un solo informe de José María Enríquez Negreira al Fútbol Club Barcelona, tampoco ningún contrato entre el Fútbol Club Barcelona y José María Enríquez Negreira o su hijo Javier Enrique Romero, y por tanto todo se centra en el papel que tenía Enríquez Negreira por su influencia nacional, y cito textualmente a la Guardia Civil, en el Comité Técnico de Árbitros y para la designación de colegiados, para la calificación, y también, como dice la Guardia Civil, queda demostrado que existía un índice corrector, también llamado corruptor, en el cual Enríquez Negreira y Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA, podían modificar las notas de los árbitros a su antojo para así modificar los ascensos y descensos de los colegiados a final de temporada. Bueno, también habla del papel del hijo de Enríquez Negreira, el mismo hijo que se encargaba de acompañar a los árbitros en el propio autobús o en coche hasta el propio estadio en el que se jugaba el partido, ¿no, Jorge? Sí, en este caso lo que hace es también pues, ver cómo esa relación que tenía Javier Enríquez con el Fútbol Club Barcelona era interpuesta con una sociedad de un directivo ya fallecido, José Contreras. Contreras se va a una comisión entre el 30 y el 50% de cada factura,
y Javier Enríquez hacía unos supuestos informes. Esos informes nunca llegaron, dice la Guardia Civil, a ningún cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona y que además estaban disparatados de precios. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil ha podido constatar que la persona que después de Javier Enríquez Romero realizaba esos informes arbitrales o dossier arbitrales sobre la función y cómo podían arbitrar el colegiado en cada encuentro, tienen un precio actual que esa persona que los realiza de 49.000 euros brutos anuales, es decir, una cantidad muy inferior a la que cobró Javier Enríquez Romero y Enrique Negreira durante 17 años. Son 25 las conclusiones a las que llega la Guardia Civil en ese informe. Una de ellas es que el Barcelona pagó a Negreira por su influencia nacional. ¿A qué se refiere con influencia nacional? Con su influencia nacional se refiere a todas las competencias que tenía Enríquez Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, que ha desmontado también esa versión de que Enrique Negreira pintaba poco o nada en el Comité Técnico de Árbitros. La Guardia Civil explica cómo estaba en la toma de decisiones sobre ascensos y descensos, y que además lo comunicaba a los árbitros, cómo los propios colegiados en las declaraciones que ha tomado la Guardia Civil han dicho que era como un jefe que imponía, que daba miedo, cómo tenía ese poder de condicionar a los colegiados y también en ese índice corruptor o corrector, cómo podía modificar las notas para condicionar ascensos y descensos y las carreras internacionales de los propios colegiados. Por tanto, estamos en el caso, yo creo, más grave de corrupción deportiva en la historia del deporte español, como queda demostrado con este informe y sus 25 conclusiones, cómo el Fútbol Club Barcelona pagó a Enríquez Negreira y su hijo por influir en los colegiados y para ganar el favor del vicepresidente arbitral. Por tanto, estamos hablando de una corrupción sistémica que dijo el juez Aguirre en uno de sus autos y en el cual, a través de estos pagos, el Fútbol Club Barcelona lo que hacía era influenciar en toda la pirámide arbitral desde la cúspide con Enríquez Negreira hacia abajo con los árbitros, que aunque no se ha visto, no hay ningún incremento patrimonial, por lo menos no se ha demostrado hasta este momento, de los colegiados, sí que esos pagos del Fútbol Club Barcelona estaban hechos para condicionar a Enríquez Negreira y a los colegiados, y también se pone destaca la Guardia Civil en ese informe cómo Enríquez Negreira amenazó al Fútbol Club Barcelona con contar todas las irregularidades que sabía del club durante todos los años en los que prestó sus servicios. Jorge, recuérdanos, porque hoy estamos hablando de 3 millones de euros, en este caso, que habrían ido a las cuentas de la mujer de Enríquez Negreira, pero estamos hablando de muchos más millones que el Fútbol Club Barcelona habría pagado a Enríquez Negreira, el que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Sí, así es. Son más de 7,5 millones, casi 8 millones de euros, los que pagó el Fútbol Club Barcelona entre 2001 y 2018 al que es el vicepresidente, que era el vicepresidente arbitral en aquel momento, y también estos 3 millones que no se saben el origen, no se sabe el destino tampoco, y que veremos con las indagaciones, las pesquisas que lleve la Guardia Civil, si se tienen que sumar a esa cantidad o si bien corresponden a parte de esos millones para blanquearlos y acabar las cuentas de su mujer. Jorge Calabres, jefe de investigación del Español. Gracias, Jorge. Un abrazo. Una losa que se llama investigación y que además, Pedro Gómez, y esto es noticia de última hora, el fiscal ha pedido una prórroga para investigar más tiempo. Sí, porque la prórroga que se había pedido de esa investigación para realizar esta instrucción terminaba el 1 de septiembre y el fiscal que está presente en esta causa, Ricardo Sanz Gadea, acaba de presentar un escrito solicitando que se amplíe 6 meses más la prórroga para continuar la instrucción y poder tomar testifical y que se realicen las diligencias que aún habían pedido ellos y que dice aún no se habían realizado. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante del comité. Que yo pongo las manos, pero las 2 manos, en el fuego. Enríquez Negreira no ha tenido incidencia cero en las designaciones de árbitros, en las competencias de los árbitros, en los ascensos o descensos de los árbitros y en nada de importancia en lo que ha hecho. Dedicava, parece ser, o supuestamente, el tiempo a otras cosas. De gol a gol perquè demà al matí a les 6 ha d'agafar un avió per anar cap a Madrid per designar els àrbitres de la pròxima jornada. Si se puede, sí. Si se pot. Respecto a los penaltis o no penaltis, como comprenderás, yo no voy a entrar en enjuiciar. Si no se le pitaron penaltis es porque, a juicio de los árbitros, no lo habría. No lo habría. Y punto pelota.